Amén. Que el Señor te bendiga, querida familia. ¿Por qué no abrazás al que tenés al lado? Decirle, menos mal que viniste. Dios te va a sorprender en esta mañana. Muy bien. Qué bueno que es estar en casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Poder disfrutar de la presencia del Señor. Poder bendecir el nombre del Señor. Es una bendición. Quería hacer un anuncio antes que me olvide, lo tenía en la cabeza, no se lo dije a los chicos para que hagan el cartel, pero a partir del 7, el sábado que viene, no, el próximo sábado, muchas gracias, Virgen. El próximo sábado, allí en la sede de Castillo, en Carlos Casares 108, allí los colaboradores, los hermanos que están encargados allí de la mayoría de las tareas de la iglesia se han puesto de acuerdo para hacer allí un lugar para poder bendecir la obra de Rafael Castillo. Necesitamos comprar 2 aires acondicionados y vamos a hacer una feria, ya están recaudando ropa ahí para hacer una feria americana. También hacen regalería para la Navidad y todo eso. Lo van a hacer en la calle, van a vender comida también. Ahí es un lugar muy transitado, está a 2 cuadras del centro de Rafael Castillo, que así que es muy transitado. Y si querés participar, podés ir a partir del 7 y comprar alguna cosita para regalar, algo de ropa ahí que puede ser de bendición también para tu familia, para regalarle a alguien. Y también contribuís con la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, el desafío la semana pasada era comprar 2 aires acondicionados, ¿sí? El desafío de esta semana es comprar 1, porque ya compramos 1 esta semana. Dios nos ha bendecido y hemos comprado un aire acondicionado. ¿Y sabés qué? En Castillo no es un lujo el aire acondicionado, es una necesidad, es un calor tremendo. Imagínate que el lugar es para 90, entran 90 sillas y ya hay 75 personas. Así que hace calorcito. La verdad que es una bendición. Así que Dios sigue prosperando y sigue bendiciendo. Así que el desafío es uno más. Vamos a ver si lo podemos tener hasta antes de enero para que no suframos el calor tampoco, porque no se puede respirar. Llega un momento que no se puede respirar. Como los pescados. Cuando no sé a quién le gusta la pesca, pero viste, yo cuando lo miro, cuando me cuesta sacarlo, viste, lo miro que está. No soy medio cruel, pero digo, ahí tenés. No te hubiese resistido tanto, no estaría tan cansado. Y así. Pero qué bueno que es poder entender que la obra del Señor sigue. La obra del Señor se sostiene. La obra del Señor va avanzando. Nosotros podemos ser parte si queremos, y es una decisión personal, pero la obra del Señor no depende de nosotros. Nosotros somos bendecidos cuando damos el diezmo y la ofrenda, cuando somos partícipes de esto. Pero ¿sabes qué? Nosotros no vamos a nunca recaudar dinero de esta manera para pagar un alquiler o para pagar algo. Sí, para poder avanzar en lo que tenemos. Pero la obra se sostiene a través de los miembros de la iglesia y Dios se encarga de bendecir y de multiplicar al 100 por 1. Entonces, nadie está obligado a ser parte financieramente del reino, pero sí que es un beneficio. Aquel que se decide ser parte es beneficiado por eso, pero nadie está obligado a poder ser parte del reino. Así que es hermoso poder ver la obra del Señor creciendo. Muy bien, bueno, vamos a ir a la palabra, así que ahí tenés, si querés escanear el QR, escaneás esto y si no, lo ponés en el vivo. Tenemos un canal de YouTube ahora, así que si querés podés ir al canal de YouTube, le das ahí la campanita, todo como te dicen en todos lados, te suscribís para que justamente el canal pueda avanzar. Y acá tenés la nota, lo que yo te voy a predicar ahora lo tenés acá en esta nota. Entonces podés descargarla en tu celular y tenés el bosquejo ahí con toda la palabra que estoy compartiendo y la podés estudiar durante la semana porque la palabra se estudia. ¿Cuántos dicen amén a esto? No vengamos acá, viste, a sentarnos así. Después tenemos un montón de problemas, pero no entró por un lado y no salió por otro. En la semana podés meterte en YouTube con las notas y podés investigar lo que yo te digo. Si estoy equivocado, vení el próximo domingo y me decís, pastor, la verdad que esto no lo entiendo, me parece que está... Y gloria a Dios por eso también, porque entre todos hacemos la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero esta mañana quiero compartirte una palabra que realmente ha ministrado mi vida y viene ministrando mi corazón y te la quiero compartir. Es impresionante, pero qué lindo que es ver a Dios obrar con poder en la vida de alguien. Si hay algo increíble, si hay algo que colma
de satisfacción mi vida como pastor es ver cuando una persona recibe de parte de Dios. Recibe un milagro, un corazón es transformado, una familia restaurada. Ese es el pago del precio, si se puede poner entre comillas, porque nadie hace sacrificio. Cristo ya hizo el sacrificio. Uno sirve por amor. Pero el pago, la recompensa que uno puede tener como pastor o como miembro de la iglesia es ver cómo un amigo recibe un milagro de parte de Dios, cómo se restaura una familia, cómo es bendecida, quizás a través de la apertura de una puerta, como decía mi amada hace un rato, y ser próspero y poder avanzar. Es extraordinario, me encanta. Y entiendo también que el testimonio es un arma y una herramienta, creo que es la herramienta más poderosa para poder hablarle del Señor a otro. Uno puede conocer la palabra de arriba abajo, podés haber estudiado teología, podés haber hecho esto, lo otro, pero el testimonio es poderoso. Gente que te ha conocido de una manera y que hoy te ve de otra manera, eso es extraordinario, es increíble. Por eso el enemigo se encarga constantemente y tiene una hazaña especial contra el testimonio. ¿Sí? El enemigo, si trabaja en algo en contra de un cristiano, es contra el testimonio. Por eso es que constantemente lo está amenazando con tentaciones para que caiga en pecado. Ah, mirá al hermanito tal, mirá que va con la Biblia a la iglesia y ahora anda medio copeteado en la esquina. No sé, algo se me ocurre, ¿no? Ah, mirá eso, ah, mirá el otro, porque quiere dañar el testimonio. A veces el hermanito le da motivo, ¿no? El enemigo para que le diga. Y otras no, utiliza a un hermano de la iglesia para dañar el testimonio, para a través de un error justamente dañarlo. En otro sentido también el enemigo trabaja en la mente con la incredulidad. Con la incredulidad. Ah, mirá qué suertudo que es este. Oh, mirá la suerte que tiene este, Dios lo escucha, ¿viste? Mezclamos la suerte con lo hacemos bíblico, ¿viste? Y hay frases que son culturales que también las tomamos y las hacemos bíblicas, ¿viste? Como por ejemplo, los tiempos son de Dios. Eso no es una realidad. Yo cuando voy a la Biblia no encuentro en ningún lugar que los tiempos son de Dios. Si vos encontrás justamente en la palabra que te diga, estás pasando una necesidad, tenés una enfermedad, estás en medio de un desorden o algo de esto, pero los tiempos son de Dios, ya se van a alinear los planetas y Dios va a obrar. Es un error creer eso. ¿Por qué? Porque es darle entidad a la suerte. Y la suerte justamente es suerte, puedes tener buena o mala suerte. Alguien dice que justamente la suerte no existe y desde acá es difícil explicarlo. Pero la suerte son acontecimientos que pueden darse por ciertas cosas. Pero no nos olvidemos, como dice el salmista, justamente que Él controla nuestra suerte, que nosotros dependemos de Dios y lo que nosotros creemos que es suerte es una bendición que viene de parte de Dios. Es Dios abriendo puertas, cambiando realidades, teniendo conexiones justamente allí para poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es interesante porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, los tiempos son de Dios, es como si estuviésemos diciendo tiempo al tiempo, ya se va a dar. ¿Verdad o no? ¿No escuchaste nunca a alguien que te diga los tiempos son de Dios? Es verdad que hay procesos en nuestra vida que requieren de tiempo, pero no porque Dios necesite tiempo para obrar en nosotros, sino porque nosotros necesitamos madurez para poder justamente tomar lo que Dios tiene para nuestras vidas. La fe va en aumento, la fe no es algún piripipí que llega, te abre la cabeza al Señor, te pone fe, vos ya creíste todo y podés creer en todo, no. Y a través del proceso de tu vida y del avance y la evolución de tu vida, uno va creyendo cada vez más al Señor. Y vos decís, pero Señor, salgo de una y me meto en otra, ¿verdad o no? Pero es Dios que te está llevando a poder cumplir el propósito que Él tiene en tu vida. Pero en el sentido de poder recibir de parte de Dios, en el sentido de poder suplir una necesidad de Dios en nuestra vida, los tiempos no son de Dios. Dios está deseoso y está justamente allí, está queriendo obrar con poder en el momento que nosotros nos acercamos al Señor. Yo cuando leo la Biblia y veo al Señor actuando, cuando había alguien con necesidad, al instante ocurría el milagro que necesitaban. ¿Cuándo? Cuando con humildad se postraban delante del Señor y reconocían que no podían salir de esa condición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esa es la condición, la humildad para reconocer que necesito de Dios. Dios actúa con poder. Por eso, en esta mañana quiero justamente invitarte a que abras tu Biblia en Marcos 8. El título de esta predicación es justamente ese, tiempo al tiempo. Vamos a romper el misticismo de esta frase, tiempo al tiempo. Y si me acompañás a Marcos capítulo 8, verso 1 al 10, te lo voy a agradecer.
Marcos, capítulo 8, verso 1 al 10. Aquí encontramos una historia, es una historia tremenda, donde el Señor obra por segunda vez un milagro de multiplicación en las comidas. Él le dio de comer a 5.000 hombres en un monte y le vuelve a dar de comer a 4.000 hombres más las mujeres y los niños. Antes fueron con 5 panes y 2 peces, ahora con 7 panes y algunos pececillos, ¿sí? Que justamente allí el Señor utilizó. Y me encanta este ejemplo y me encanta esta situación para poder hablar allí de lo que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mirá lo que dice la palabra. En aquellos días, cuando había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas y a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos vienen de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusieran delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió, y luego entraron en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa, Dios mío, para recibir una palabra de tu parte que transforme nuestra realidad por completo. Padre, te ruego que tu mano se extienda y que no haya, Señor, impedimento en nuestra mente a través de pensamientos, a través de preocupaciones, Señor, que impida que tu palabra, Señor, corra como río y dé el resultado por el cual tú la enviaste en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque creemos, Señor, que tú vas a seguir obrando con poder. Y bendice a cada familia aquí representada, que todos aquellos que han quedado en casa por diversas situaciones, aún si no te conocen, reciban de tu Espíritu Santo ahora, Padre, porque no hay limitación en la distancia, Dios mío, para que tú obres cuando hay fe para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos es el evangelio más antiguo que se escribió. Es el primer evangelio que se escribió. Y lo escribió justamente Juan Marcos. Juan Marcos era pariente de Bernabé, y Bernabé era el mentor de Pablo. Yo te explico un poquito. Y bueno, Pablo tuvo algún inconveniente con él y lo envió de vuelta a Jerusalén porque él no se quería apartar. Y cuando se vuelve a Jerusalén, él se convierte en el amanuense de Pedro. Entonces Pedro predicaba y Juan Marcos copiaba. Entonces, lo que nosotros encontramos en Marcos son historias. Son historias, son testimonios, lo que yo te decía, el testimonio es lo más fuerte, lo más importante. Entonces no encontramos grandes enseñanzas, no encontramos palabras profundas ni revelaciones de Cristo de distinta manera, sino como un Dios que obra milagros, un Dios que cambia realidades, un Dios que transforma situaciones. Porque lo importante es entender que lo que Dios hace, lo hace para la gloria de su nombre. Que lo que Dios hace es para que nosotros podamos ir a otros y contarles de que tenemos un Dios poderoso que transforma realidades. Entonces, el hablar de milagros, y por eso justamente quiero disociar esta frase de que los tiempos son de Dios y si no pasa nada nos quedamos ahí. No, los milagros tienen que ver con el proceder de Dios en nuestra vida, no solamente para ser bendecidos y beneficiados, sino para que otros conozcan que hay un Dios de poder.
Dios te saca de un lugar y transforma tu realidad para que vayas y publiques y le cuentes a otro justamente allí que Dios te sacó de ese lugar para que ese mismo que está en un lugar difícil pueda acceder a lo que Dios tiene para su vida y así extender el reino de los cielos a través del beneficio que es un milagro para nuestras vidas. Entonces no es que Dios tiene ganas de obrar en unos y en otros no, no es que Dios se demora en unos o en otros no, sino que justamente allí trabaja el enemigo para traer incredulidad a nosotros, para poder traer, esos pensamientos culturales de que fue casualidad, de que yo por mí, que soy un capo, pude lograr esto, pude lograr lo otro, y no entender de que es Dios siempre obrando en aquellos que le temen y aquellos que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Dios siempre estará obrando en tu vida y será siempre Dios el que obre con poder y con autoridad. Pero tenemos que reaccionar a esta verdad. Por eso lo primero que quiero hablarte en esta mañana es que Jesús no se compadece en la prolongación de mi sufrimiento. Ese pensamiento de los tiempos son de Dios y yo estoy todo doblado ahí, todo destruido. No tiene asidero en el reino espiritual, porque Dios no se compadece de la prolongación de mi sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Todos vamos a sufrir. En mayor o menor medida, todos vamos a tener justamente allí una historia en la cual podemos tener tiempos de lágrimas, tiempos de sonrisas, podemos pasar por situaciones difíciles, por esto, por lo otro, por consecuencia de nuestras acciones o porque justamente allí vivimos en un país inestable o lo que fuese. Siempre habrá un motivo por el cual pasemos tiempos de crisis. Ahora, el problema no es pasar tiempos de crisis, el problema es quedarnos a vivir ahí. Mira lo que dice la palabra. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si les enviare en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor tenía compasión por la necesidad. Pero me encanta ver que el Señor no le presta atención prácticamente a la necesidad. Él dice: tienen hambre. Justamente Jesús no pone tanto énfasis en la necesidad, en el hambre, sino en el tiempo que llevan. Tienen hambre y hace 3 días que no comen. El problema del Señor no era que tenían hambre. ¿Por qué? Porque era parte. Podían tener hambre justamente durante el día. Estaban allí recibiendo de parte de Dios. Estaban ocupados en ciertas cosas allí, recibiendo lo que Dios tenía para su vida, escuchando que el reino de los cielos se había acercado. Era probable que tengan hambre. El problema del Señor justamente era que llevaban 3 días de esa manera. Lo que el Señor pone énfasis en que era mucho tiempo de padecimiento, mucho tiempo de necesidad, mucho tiempo justamente allí en esa situación y corrían peligro, porque luego dice, en las consecuencias también pone el énfasis, porque dice, se van a desmayar, si no comen estos muchachos se van a desmayar, hace calor, no tenemos comida o no están comiendo, me están escuchando, hace 3 días que estamos acá de ayuno, oración y búsqueda del Señor, se van a desmayar, van a tener unas consecuencias. El Señor no pone énfasis en la necesidad, sino en el tiempo, el problema y también en lo que sigue después. Porque tienen que irse, porque tienen un camino que recorrer, porque tienen un lugar donde llegar. Y el Señor quiere ocuparse de nuestra necesidad lo antes posible, porque hay una vida que seguir avanzando después del problema que estamos viviendo. Hay un peregrinar en nuestra vida, tenemos un lugar donde llegar y cada crisis a vos y a mí nos detiene. Cada vez que pasamos un tiempo de crisis no podemos sacar nuestra mente de ese problema, ¿verdad o no? ¿Por qué? Porque no hay un problema más grande que mi problema. Entonces no puedo salir de eso, entonces estoy todo el día maquinando. ¿Y cómo hago para salir de esto? ¿Cómo hago para resolver esto? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y de qué manera voy a hacer? ¿Cómo Dios va a intervenir? Ay, no, pero Dios tiene que hacer esto y lo otro y se nos va la vida en esa situación. Hay un montón de cosas que vamos descuidando que pueden aún traer más opresión a nuestro problema o traer más dificultades a nuestro problema. Y lo que me encanta, que dice que muchos van lejos. Y eso es tremendo, porque cada uno de nosotros cuando estamos en el Señor tenemos que entender que hay un propósito para nuestras vidas y que vamos a llegar lejos, que Dios ha preparado un lugar extraordinario para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestra familia, y que estas leves tribulaciones momentáneas no tienen comparación con el mayor peso de gloria que nos espera. Llegará un momento que la crisis se termina y seguirás caminando y irás lejos porque Dios está contigo, y si Dios está contigo, nadie estará contra ti, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Entonces Dios dice,
Si no saco a este muchacho o esta muchacha de esta crisis, cuando antes va a comenzar a correr el riesgo el propósito que yo tengo para su vida. Un montón de gente ha dejado el camino del Señor porque ha sido maltratada por alguien dentro de la iglesia, porque ha sido menospreciado, porque ha sido quizás ahí, ha tenido un problema y ha quedado pegado en ese problema y no ha podido salir. Hay gente que ha recibido sanidad, por ejemplo, de cáncer, que es una posición, una crisis enorme. Pero ya ha sido sano, pero sin embargo tiene tanto miedo que sigue pegado a esa enfermedad. No puede disfrutar de la sanidad que Dios tiene. ¿Por qué? Porque sigue cuidándose en extremidad. Claro que hay que cuidarse, pero sigue pendiente de eso y sigue pensando que quizás en algún momento se va a morir. Todos vamos a partir de esta tierra. Todos vamos a irnos de este lugar. No podemos, al haber recibido algo de parte de Dios que pudo haber venido a través de la medicina, a través de un tratamiento, lo que fuese, quedarnos pegados en esa crisis que no nos deja avanzar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay gente que no puede ni siquiera pensar en poder ponerse en las manos del Señor para hacer de bendición a otro porque está en medio de esa situación y no permite que Dios lo use. Y es interesante. ¿Por qué? Porque justamente después de la crisis hay que seguir viviendo. Y Dios no pone énfasis en la crisis, sino en el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Y por qué? Porque de cualquier crisis Dios te puede sacar. Dios puede obrar de cualquier manera y cualquier crisis puede sacarte y Él puede darte la victoria. Es cuestión de fe. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Dice la Biblia que el Señor no deja caído al justo para siempre y su descendencia no mendiga pan. Dios tiene allí provisión y bendición para tus generaciones. Dios tiene un propósito enorme que va más allá de tus días. Yo puedo partir hoy, pero mis hijos van a seguir el legado y van a seguir avanzando. Y lo que Dios me prometió a mí se seguirá cumpliendo por generaciones hasta que Él venga para la gloria del nombre de Cristo. Eso pasa con vos también. Pasa con todo aquel que ama al Señor. En ocasiones las situaciones se generan por la determinación que hay en nuestro corazón. Esta gente estaba determinada a recibir más de parte de Dios. Entonces no compraron pan, se emocionaron con el Señor, fueron al desierto, pasaron 3 días y estaban determinados a recibir de parte de Dios y no le importaba lo demás. Y justamente se pusieron en esta situación. Hay ocasiones que lo que hay en nuestro corazón nos mete en la crisis y en la dificultad. Hay situaciones en que se generan o porque estamos tratando de agradar al Señor y se nos cierran las puertas laborales, o tenemos conflictos con uno, con otro, o nos damos cuenta justamente allí que necesitamos más del Señor y nos involucramos en esto, y hay alguien que nos viene y nos dice, no, vos no servís a Dios, ese no estudió, esto, lo otro, y van generando allí problemas y generan problemas hasta en el matrimonio, todo el día en la iglesia, esto, lo otro, y se van generando justamente allí conflictos dentro del matrimonio porque uno está buscando del Señor. Pero también muchas veces esas decisiones es dejar a Dios de lado y decir, yo manejo mi economía y me meto en riesgos y me meto en problemas. Me meto en crisis porque justamente allí, por mi determinación en mi corazón, me meto en un problema. O quizás estoy preso de las adicciones o de algo allí que tiene actitudes compulsivas y esa decisión, lo que está influenciando en mi vida, hace que yo tenga comportamientos que me meten en crisis. Y el problema no es ese. Dios no pone el énfasis en la crisis, pone en el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si nosotros pasamos un tiempo prolongado en medio de una crisis, vamos a desestabilizarnos espiritualmente y es probable que nos acostumbremos y nos conformemos a vivir así y abandonemos la idea de que Dios tiene algo mejor para nuestras vidas. Por eso tenemos que entender que hay personas que dicen justamente que los tiempos son de Dios como si Él se complaciera del sufrimiento. Dios no se complace del sufrimiento y si hay algo que quiere evitar es la prolongación del tiempo. Las crisis y las necesidades no son un problema en sí. El problema es el tiempo que llevamos de sufrimiento en eso. Justamente cuando se prolonga el tiempo en una crisis podemos llegar a relajarnos y no salir más. La palabra desmayar, en el original es eclúe, significa relajarse y da a entender también una especie de conformismo. Es lo que me tocó. Me tengo que conformar con esto. Me tengo que conformar con esta vida. Me tengo que conformar con lo que me tocó. Vengo de abajo, vengo del barro, no puedo pensar que Dios puede darme algo mejor. Es increíble. Pero hay un montón de gente que ama al Señor y lo ama con todo el corazón, pero vive bajo este conformismo. Ya está. Ya tengo 50, tengo 60, tengo 70, ya viví mi vida. Me queda soportar hasta que el Señor me lleve.
Ya no trato de poder avanzar, no trato de poder seguir adelante. Ese conformismo llegó a tu vida porque hace mucho tiempo que estás en medio de una crisis, una dificultad. Nada te conforma, ni Dios te conforma, ni Dios te conforma. Y es interesante, porque cuando nosotros salimos de esa condición, cuando Dios comienza a ocuparse, el Señor obra con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, lo segundo, la respuesta de Jesús siempre viene a través de la iglesia. A veces esperamos y a veces creemos que yo puedo ser un llanero solitario, que Dios me habla y que Dios me lleva para acá, me lleva para allá, me va guiando y yo puedo llevar adelante. No, eso es un error. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que guía tus pasos, pero a través justamente allí de una comunidad de fe. Recordad que la iglesia no tiene que ver con una entidad, la iglesia Vida Plena, o la iglesia esta, o la iglesia el otro, o el pastor más ungido acá, o el profeta, o el apóstol, no tiene que ver con eso. Acordate que la iglesia son hombres y mujeres, hijos de Dios, que están manifestando el poder del Espíritu Santo para obrar milagros y el don del Espíritu Santo. Hablan con amor, abrazan y justamente muestran la bondad de Cristo en su vida. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de un sistema eclesiástico, estoy hablando de vos y de mí, hermanos, que como comunidad nos reunimos para ser fortalecidos y salimos, como dije el domingo pasado, como miembros del cuerpo de Cristo, a que otros experimenten el poder de Dios que sigue sanando, salvando, libertando, pero que también sigue abrazando y sigue amando a aquellos que se equivocan, porque Dios no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él, para la gloria del nombre del Señor, pero para nuestra bendición. Y no lo hará a través de los ángeles y un piripipí que baje, lo hará a través tuyo. Lo hará a través de tus palabras, lo hará a través de la convicción clara que hay en tu corazón de que Dios te ama. Acordate justamente allí el pacto de amor que hablamos. Si yo amo al Señor y yo sé que Dios me ama, voy a poder amarme a mí, así voy a poder amar a los otros. Si yo no puedo amarme a mí mismo, no voy a poder amar a los otros. Y es interesante porque dice la palabra, y sus discípulos le preguntaron, ¿de dónde podrá alguien sacar pan a estos, para saciar a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? 7. Entonces lo mandó que la multitud se siente, y habiendo dado gracias, tomó los 7 panes y los partió y los dio a sus discípulos para que los discípulos se lo dieran a la multitud. El Señor nos dijo, bueno, hagan una cola, me pongo acá y te reparto el pan yo, tomá, Dios te bendice, vos sos llanero solitario, no necesitas de nadie, yo te doy, tomá acá, te bendigo, te abre la puerta. No, se lo dio a los discípulos, no a los apóstoles, a los discípulos, para que entre todos puedan repartirlo. Y también bendijo los peces y los puso allí. Y es interesante porque Dios siempre se va a derramar a través de hombres y mujeres de fe que le crean al Señor y que crean que Dios puede usarlos para poder bendecir a otros. Es interesante, pero Jesús sabía perfectamente qué hacer, cómo hacerlo y con qué hacerlo. La improvisación no es algo que caracteriza al Señor. Dios no es un Dios improvisado. A ver, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. No sé de dónde Dios me va a dar, pero Dios me va a sacar del préstamo que pedí para pagar el préstamo que se me venció. Yo no sé cómo va a ser. Eso es una idea muy rara. Dios no es improvisado. El Señor sabe qué hacer con nuestras vidas, cómo hacerlo y con qué hacerlo. ¿Y a través de quién? A través de la iglesia. A través de la comunidad de fe que nos permiten ir avanzando en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios siempre va a usar gente de fe. Justamente en lo sobrenatural. La fe se requiere tanto para recibir como para impartir. La iglesia no es un lugar, como te decía recién, o una persona ungida. La iglesia la conforman hijos de Dios que manifiestan el poder de Dios y el don del Espíritu Santo que está en ellos. A veces la iglesia no comprende las tareas que debe desarrollar. Se cansa rápido. Los discípulos dijeron, ¿de dónde vamos a sacar pan? Si vos vas 4 capítulos antes, le dieron de comer a más personas con menos cosas. Los discípulos en realidad no estaban diciendo, dudamos que vos podés hacerlo. Estaban diciendo, ¿hasta cuándo vamos a hacer lo mismo? ¿Hasta cuándo vamos a alimentar a la gente que anda perdida por ahí, que se olvida de su responsabilidad de tener pan? Es interesante, pero a veces la iglesia se cansa rápido. Se cansa de abrazar y dar nuevas oportunidades. Se cansa de bendecir, se cansa de orar por la necesidad. Y justamente el Señor nos lleva a reflexionar
Los discípulos dicen, ¿de dónde vamos a sacar comida? Como si ya no hubiesen experimentado lo sobrenatural de Dios para multiplicar los panes y los peces. La expresión de ellos justamente allí parecía decir, ¿cuántas veces vamos a hacer lo mismo? Cuando la iglesia pierde el sentido, lo sobrenatural se detiene. Cuando no entiendo que yo estoy justamente para bendecir, para contar el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, para hablarle a otros del amor del Señor, lo sobrenatural se detiene. Se detiene para vos, para tu casa y también para que otro vea el poder de Dios. Pero cuando realmente entendemos que estamos justamente allí plantados en la tierra para ser de bendición, Dios no se limita en milagros y los milagros ocurren de una manera increíble. La iglesia bien conectada con el Padre tendrá siempre alimento espiritual para compartir. Vos y yo, bien conectados con el Padre, siempre tendremos alimento para compartir. Mira lo que dice Gálatas 6, 9, 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, y si no, desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tremendo, tremendo. Estamos para bendecir. Estamos para hacer justamente lo que tenemos que hacer las veces que sea necesario. Estamos para abrazar las veces que sea necesario. Estamos para mostrar el amor de Dios en nosotros las veces que sea necesario. Estamos para justamente demostrar la paciencia de Cristo las veces que sea necesario. No te canses. Mira que tenés al lado y decirle, no te canses de hacer el bien. Mirá que tenés al lado de vuelta y decirle, y si tenés que ponerla, ponela. Ah, esa no, pastor, ¿no? Yo abrazo, beso, acompaño, pero... Tremendo. Tercero y último, Jesús trae lo que otros no pueden. Mirá, conozco un montón de gente que se ha cansado de experimentar un montón de cosas, pero el único que puede traer algo diferente a nuestras vidas es Jesús. Dice la palabra, y comieron y se saciaron, y se saciaron. No solo comieron, sino que también se saciaron. Hasta se habrán dormido una siestita en el desierto. Oh, ahora arrancamos para la casa. Tremendo. Qué lindo que es saciarte de la presencia del Señor aquí en la casa del Señor y salir afuera a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. A tratar con amor a tu familia, a tus hijos, tus nietos, tus seres queridos. A abrazarlo, a darle esperanza a aquel que está caído, a poder bendecirlo. A veces creemos que la iglesia o que lo que Dios refiere o requiere es justamente solo obedecer. La gente no te va a hacer caso si no ve a Dios en tu vida. Tus hijos no te van a hacer caso si no sos el reflejo de Cristo en tu vida. Tu esposa o tu esposo va a tener conflicto con vos si no ve a Cristo en tu vida. Pero cuando se ve a Cristo en tu vida, puedo asegurarte que comienzas a derramar algo especial, un perfume diferente que hará que los demás quieran estar contigo. Y cuando están con vos, ellos podrán recibir lo que Dios tiene para su vida. Y hasta milagros pueden ocurrir de manera increíble. Yo miro la palabra del Señor y nunca escuché al Señor gritar acá. No me lo imagino gritando, en el nombre de Jesús te vas, Satanás. No. Sé limpio, sé sano. Vamos, bicho feo, salí. A veces creemos, viste, yo me emociono a veces, viste, y me agarra el piripipí y empiezo a gritar como loco. Pero Dios no lo necesita. Jesús no gritaba. Jesús tenía autoridad. ¿Sabes qué? Esa misma autoridad que estaba con Jesús está sobre tu vida, porque es el mismo Espíritu Santo que te da autoridad. A veces queremos que las cosas sean como nosotros queremos. No, vos te tenés que portar así, tenés que ir a la iglesia, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, demostrarle a Cristo. Y la gente va a recibir lo que solo Jesús puede darle. Mira lo que dice la palabra. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Entre las que comieron eran como 4.000 y los despidieron. En otro evangelio dice que eran 4.000 más las mujeres y los niños. Pero es interesante porque la multitud no solo comió como para cobrar fuerzas, sino que se saciaron. Él no suple solo necesidades, sino que va mucho más allá de esto. Jesús no suple simplemente lo que nos pasa, sino que trae una saciedad completa para que todas nuestras necesidades sean llevadas a la cruz del Calvario y el resultado venga de parte de Él. A veces estamos desesperados y no nos sentimos ansiados con Cristo. Cristo no nos alcanza, entonces tenemos que tirar manotazos de ahogado. Entonces, si mis pibes se portan mal, trato de corregirlos con mi fuerza. Y si tengo un problema económico, trato de hacer esto, lo otro, y capaz que saco el préstamo para pagar el préstamo que se me venció y me meto en lío. Y quizá, no sé, tengo un conflicto en el matrimonio y en vez de ceder, soy el que se duerme y destapa al otro. ¿Viste que
Y cuando uno se pelea, las frazadas, la sábana se achica, ¿viste? Te da vuelta así ¡pum! Y quedó destapado, ¿viste? Y por lo general, ¿quién es? ¿La mujer o el hombre que duerme destapado? Vamos, sean valientes, ¿quién es? El hombre duerme destapado y duerme así. Es tremendo. Pero Dios quiere obrar con poder y quiere hablar con autoridad. Luego de saciarnos, nos envía. Ellos iban muy lejos y de repente comieron, se saciaron, durmieron la siesta y le dijo, ahora vayan, andá donde tengas que ir. Porque dice que algunos venían de muy lejos, pero otros venían de muy cerca. No sé dónde tenés que ir. Pero andá libre en el Señor y andá saciado. Que Cristo sea tu saciedad para que donde llegues puedas mostrar que has estado con el Maestro y eso transforme tu realidad para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. ¿Por qué le das un aplauso al Señor? Quiero terminar con eso. Vamos re bien con el horario, quiero terminar con eso. Qué bueno es entender que Jesús está dispuesto a obrar, que quiere bendecirnos por medio de la iglesia y traer saciedad. Si lo entendemos, vamos a vivir plenos para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Y quiero hacer esta salvedad. El Señor está deseoso de poder obrar. Si nosotros aún creemos que Él se demora por una situación externa o por algo que Él justamente allí quiere generar en nosotros, estamos equivocados. Dios no necesita ni tu sufrimiento ni el mío para ser grande, Él ya es Dios. Entonces, cuando nos encontramos en la realidad de que no recibir algo de parte de Dios, tenemos que examinar nuestra fe. ¿Estamos creyendo que Dios puede hacerlo? Y también en otra oportunidad, si lo que no ocurre, tenemos que ver si no es nuestra propia decisión la que está impidiendo que ocurra. Hay un montón de cosas en nuestra vida que no ocurren porque no damos el paso que tenemos que dar. Porque simplemente esperamos que baje un ángel y que revele algo a alguien para que ocurra. Eso no va a pasar, nada que ver. Dios quiere glorificarse en medio nuestro, pero la fe sin obra es muerta. Pero Dios quiere glorificarse con poder. Así que de esta mañana tenemos que entender que los tiempos son de Dios. Como dicen algunos, es simplemente una expresión de deseo. Pero aquellos que nos levantamos en fe, entendemos que Dios está deseoso de bendecirnos. Dijo la palabra, tengo compasión de la gente. Dios sigue teniendo compasión del perdido, del cautivo. También tiene compasión de nosotros, porque los discípulos también comieron de ese pan que justamente sobró. El Señor no solamente quiere saciar a los de afuera, sino también a cada uno de nosotros. Y así caminar plenos para la gloria del nombre de Cristo. Cristo es libertad, mis hermanos. Cristo es vivir en libertad, no estar atado ni a mis propios pensamientos ni a alguien que me manipule. Yo puedo vivir en libertad para la gloria del nombre del Señor, porque quien me sacia es Cristo, quien murió por mí es Cristo para darme vida y vida en abundancia, para la gloria del nombre del Señor, pero para bendición nuestra. Ahora sí, dale tu mejor aplauso al Señor. Ponete en pie, por favor, allí donde estás. Te invito a que cierres tus ojos.